Mis queridos hermanos y amigos, los que están aquí, allá en el otro salón, los que nos están viendo a través de la internet, en estos días, como ya hoy hemos dicho varias veces, en nuestro país acá, estamos abocados a todo un proceso de elecciones generales que son muy importantes por muchas razones que ahora no vamos a detallar. Es por eso que hemos estado viendo, escuchando llamados de muchos líderes cristianos a orar, a unirnos en oración en este tiempo especial. Como quiera que las elecciones anticipadas ya empezaron, ya de hecho terminan hoy, pero el martes es el día oficial de la votación. Vamos a estar orando de una manera especial desde hoy hasta el martes. Te invitamos a unirte donde quiera que estés a nosotros en oración. Y sí, mis hermanos, nosotros creemos que Dios ama a esta nación, como ama cualquier nación de esta tierra, ¿verdad? Pero estamos acá, estamos seguros que Dios ama a esta nación, estamos seguros que Dios ama a esta ciudad de Miami Beach, o podemos generalizar más Miami aquí en el sur de la Florida. Dios ama a esta ciudad y Dios tiene una visión de esperanza para nosotros. ¿Es posible esta visión de esperanza de Dios? Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 598 a.C., el ejército de Babilonia, del imperio neobabilónico, atacó la ciudad de Jerusalén y quitó del trono a un joven rey de 18 años que solo llevaba en el trono 3 meses. Lo quitaron del trono, saquearon todos los tesoros de la casa real y del templo y se llevaron cautivos a Babilonia a 10,000 personas de lo mejor de la nación de Judá. Príncipes, soldados, artesanos, herreros, oficiales, sacerdotes y grandes del reino. En ese grupo, que fue el primer grupo exiliado, iba un joven sacerdote llamado Ezequiel. Durante 5 años, Ezequiel vivió en el exilio allá en Babilonia, sin ningún pensamiento de dedicarse a hacer nada en el nombre de Dios, porque imagínense, lo que él era sacerdote, y para ser oficial como sacerdote necesitaba el templo que había sido destruido, saqueado. El altar ahí para los sacrificios, todo eso había quedado atrás. ¿Qué iba a hacer él como sacerdote en una tierra extraña? Pero entonces, después de 5 años que él llevaba allí, Dios mismo se le apareció a Ezequiel. Visiblemente, él vio la gloria de Dios en aquel lugar. Ahí está descrito en el libro de Ezequiel, toda aquella visión un poco extraña de la gloria de Dios. Y Dios lo llamó para que fuera su profeta. Ya no lo necesitaba como sacerdote allí, imagínense, pero sí lo necesitaba como profeta. Aquella gente que vivía allí, aquel remanente que había quedado de aquella nación destruida, necesitaba urgentemente la predicación de la palabra de Dios. Aquella gente exiliados allí que lo habían perdido todo, podían pensar, ya Dios no tiene que ver con nosotros, ni nosotros con Él, ya Dios se olvidó de nosotros. Aquella gente estaba necesitando con urgencia la palabra de Dios. No tenían ya templo, no tenían casi religión ya, no tenían vida nacional, no tenían oportunidades de prosperar materialmente. El aire estaba lleno de quejas, murmuraciones y lamentos. Para traerle a ese pueblo un mensaje de esperanza, de salvación y también de advertencia, Dios usó al profeta Ezequiel por más de 20 años en aquella tierra extraña. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Esa historia antigua, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? Bueno, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que se le ha llamado postmoderna. Los efectos de la cultura postmoderna alrededor nuestro son desastrosos. No se puede ya ni decir que hay una crisis moral, porque de lo que se habla en la sociedad de hoy es que la moral no existe, o que es una moral totalmente relativa,
que es lo mismo que decir que no existe. El crimen sube por todas partes, la paz desaparece, los ataques de la gente de unos a otros, de los terroristas, de lo que sea, aumentan. El otro día, no recuerdo si fue el domingo pasado, un terrorista entró en una iglesia católica en Francia y allí le cortó la cabeza a una mujer con un cuchillo. Fíjate que no se necesitan armas de fuego. Cuando hay maldad y hay deseo de dañar, cualquier cosa sirve. Con un cuchillo le cortó la cabeza a una mujer y creo que otros 2 murieron allí. Es terrible. El odio se agudiza. Las relaciones humanas están en crisis, en particular el matrimonio y la familia. La educación está en crisis. Ya hoy en día lo que se enseña en las escuelas es basura muchas veces. Los conceptos teológicos están en crisis. Los políticos están en crisis. El gobierno está en crisis. La prensa y los medios están en crisis. Las iglesias están en crisis. ¿Hay alguna cosa que no esté en crisis? Quiero decir, en la sociedad moderna. Y en medio de toda esa crisis, estamos viendo cómo crece la tendencia, lo mismo en el mundo que aquí en esta nación, cómo crece la tendencia de muchas personas a oponerse a los valores morales. No solo que ellos no los practican, sino que se oponen a los valores morales, se oponen a los principios bíblicos e incluso se oponen abiertamente en contra de las iglesias, en contra de los cristianos, en contra de la predicación del evangelio. ¿Habrá remedio para el mundo de hoy? ¿Habrá esperanza? Esto es algo que nosotros necesitamos preguntarnos en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros también, como mismo el pueblo del profeta Ezequiel, nosotros necesitamos comprender la visión de esperanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la visión de esperanza de Dios? Dios está viendo este mundo, Dios está viendo esta nación, Dios está viendo esta ciudad y Dios ve que hay esperanza. Ahora nosotros necesitamos comprender esa visión de esperanza. Acá en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, específicamente en el capítulo 37 del profeta Ezequiel, del libro de Ezequiel, Dios le muestra al profeta una visión asombrosa. Fue una visión que Dios le mostró, porque Dios quería enseñarle algo, pero a nosotros también. En esa visión, Dios lleva al profeta a un valle de gran extensión que estaba cubierto de huesos humanos, huesos amontonados, muchísimos en todas las direcciones, para el norte, el sur, el este y el oeste. Y por cierto, dice el profeta, secos en gran manera. O sea, la idea es como que aquello parecía que ahí había habido, hacía mucho tiempo, una guerra. Y había muerto mucha gente en esa guerra, y ahora lo único que quedaba en todo aquel campo eran huesos secos. Y después que Ezequiel está viendo todo aquello, la voz del Señor le pregunta al profeta si semejantes huesos secos en gran manera, ¿acaso vivirán? ¿Qué tal si te lo hubiera preguntado a ti? Dios te lleva a un lugar como ese donde tú ves aquellos huesos secos en gran manera, huesos viejos allí ya. Y Dios te dice, ¿tú crees que estos huesos van a volver a vivir? Ahí comienza la asombrosa experiencia del profeta Ezequiel, que nosotros vamos a estar examinando hoy y de la que vamos a estar aprendiendo 4 lecciones. Vamos a orar y vamos a inmediatamente chequear estas 4 lecciones que aprendió Ezequiel y que nosotros debemos aprender hoy. Amén. Oramos. Y ahora, Señor, háblanos, por favor, por medio de tu Espíritu. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Mueve nuestra voluntad. Enséñanos. Llénanos, Señor, de ti. Muéstranos tu mensaje. Muéstranos a cada uno, Señor, a cada uno de nosotros, lo que tú nos quieres decir por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
4 lecciones que aprendió el profeta, 4 lecciones que debemos aprender tú y yo. Aquí está la primera. A pesar de la situación general, ¿hay qué cosa? Hay esperanza. Otra vez, a pesar de la situación general, hay esperanza. Dios le estaba enseñando al profeta Ezequiel en aquel valle de huesos secos que, dilo conmigo, a pesar de la situación general, hay esperanza. Aquella visión de los huesos secos era nada más que un símbolo. Era una visión profética. Pero lo que le estaba mostrando al profeta era eso, que a pesar de la situación general hay esperanza. Para nosotros hoy, para ti y para mí, esta lección nos quiere dar el Señor. ¿Está la situación mala y perdida toda? Bueno, pero a pesar de la situación general, hay esperanza. Mira cómo dice ahí en Ezequiel 37, los 3 primeros versículos. Tú lo puedes mirar en tu Biblia también. Vamos a estar leyendo en lo que se llama la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor puso su mano sobre mí, dice el profeta, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Aquella visión que Dios le mostró a Ezequiel ocurre en un valle o llanura que, como decíamos, recordaba lo que parecía haber sido un campo de batalla: muerte, ruina, silencio, polvo, huesos secos. Eso es lo que queda después de una batalla, después de la guerra. Allí no había nada de vida. Vida dijiste, Señor. Aquí no es vida. Ezequiel vio solo huesos y lo repite varias veces. Por cierto, secos en gran manera. No había vida, no había esperanza. Aquellos huesos secos estaban representando la situación lastimosa y triste de la nación hebrea. La nación hebrea ya estaba así. Tú sabes, no físicamente, pero metafóricamente estaba así. Por eso mira lo que dice el versículo 11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está, ¿cómo? Acabada. Y aún así Dios hace aquella pregunta aparentemente sin sentido. ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿Vivirán estos huesos? Fíjate que el profeta no se atreve a responder ni sí ni no. ¿Te diste cuenta, no? Como el profeta le dice a Dios: Señor, tú sabes. Como diciendo: tú sabes, yo no. Yo no te sé decir ni que sí van a vivir ni que no van a vivir. ¿Qué te puedo decir? Pero Dios sí sabe. ¿Ves? Dios sí sabe. Dios sabe que sí hay. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Esperanza. Dios sabe que sí hay esperanza. Y Dios nos dice en su palabra que aquel que está sin Cristo, está sin vida, está muerto. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Mira cómo dice en Efesios 2:1. Dice el apóstol Pablo: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Así está el mundo alrededor nuestro. La gente está caminando, pero como los zombies, ¿ves? Caminan y hablan y se ríen y todo, pero están espiritualmente muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay, ¿qué cosa? Hay esperanza. A nuestro alrededor vemos muchas cosas muertas y secas. Jóvenes, hogares, matrimonios, la honradez, la integridad, todo eso muerto y seco. El amor, la compasión, el respeto por la vida, todo muerto y seco. Pero hay, ¿qué cosa? Hay esperanza. En nuestra ciudad, en nuestra comunidad, vemos las instituciones, los valores, la familia, todo espiritualmente seco, sin Jesucristo. Pero hay esperanza.
a pesar de la situación general, hay esperanza. La segunda lección importantísima que Dios le dio a Ezequiel y que nos está dando a ti y a mí. La primera, como decía, en medio de la situación general, como decía, a pesar, ¿verdad? A pesar de la situación general, ¿hay qué cosa? Esperanza. La segunda, y quiero que te fijes bien en esto que vamos a estar mostrando, es que hay agentes de cambio poderosos. Hay agentes de cambio poderosos. Porque vamos a conectar lo que dijimos ya con esto. Lo que dijimos ya es que a pesar de la situación general hay esperanza. Pero a lo mejor dentro de tu mente, dentro de tu corazón o del mío, hay algo que dice, una vocecita que dice, pero qué esperanza. ¿Cómo podría cambiar lo que está tan arruinado? ¿Verdad? Lo que está tan en desastre. ¿Cómo podría cambiar para entonces tener vida? Y aquí viene la segunda lección. Existen agentes de cambio poderosos. ¿Cómo podrían revivir los huesos secos? O lo que es más importante, ¿cómo podrían revivir los huesos secos de este mundo de hoy? Dios le mostró al profeta que hay dos poderosos agentes de cambio y este es el primero. Son dos agentes de cambio. Este es el primero. ¿Cuál es? La palabra predicada. Mira lo que Dios le dijo a Ezequiel. Dios me dio entonces esta orden. Diles de mi parte a estos huesos. Vamos a parar ahí un momentico. De pronto hay algo aquí que no suena bien. Le está diciendo al profeta que le hable a quién. A los huesos. ¿Cómo estaban aquellos huesos? Secos. Ahí no había nada, ¿verdad? El profeta diría, pero Señor, ¿cómo tú me estás mandando a predicarle a unos huesos secos? Acuérdate que eso es simbólico de cómo estaba la nación, ¿verdad? La gente. Ok, seguimos leyendo. Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Allí debe faltar la palabra huesos secos. Como aquí. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir, dice el profeta. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Qué cosa tan extraordinaria. Ezequiel le había dicho al Señor cuando el Señor le preguntó, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo fue que Ezequiel dijo? Tú lo sabes. Pero el Señor le devolvió la pelota para su lado y entonces lo mandó a él a predicar a los huesos secos. Exactamente. Una nota curiosa. ¿Te acuerdas cuál era el oficio de Ezequiel? Era un sacerdote. Los sacerdotes, por la ley de Moisés, no podían tocar cuerpos muertos, ni huesos de muertos, ni siquiera los de su familia. Para no contaminarse. Si uno de ellos tocaba huesos o un cuerpo muerto, quedaba contaminado por 7 días. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el libro de Números. O sea que si fuera por Ezequiel, en medio de aquel valle lleno de huesos secos, yo me imagino que él querría alejarse lo más posible de allí. Pero el Señor tenía otro plan. Y le manda a Ezequiel a que se acercara a los huesos y les hablara. La palabra clave en todo este párrafo que está aquí es diles, háblales, ¿verdad? Mira acá, diles de mi parte que presten atención a este mensaje. Después Dios dice, bueno, todo el mensaje, y dice Ezequiel, yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. O sea, esa era la clave aquí, tenían que hablarle a los huesos. Tenía que predicarles.
Mi querido hermano, quizás nosotros vemos a la gente a nuestro alrededor hoy tan hundidos en miseria moral, social y religiosa, que pensamos que ya están muertos y más bien nos causen rechazo. Como yo estoy seguro que Ezequiel rechazaría estar cerca de aquellos huesos. Pero nosotros tenemos la tarea de acercarnos a la gente con un interés genuino en sus vidas. ¿Y hacer qué cosa? Predicarles la palabra para que revivan. Porque ese es el medio que Dios quiere usar. Eso fue lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel. Cuando le dijo, háblales a los huesos, predícale a los huesos. Acuérdate que aquello era una visión simbólica. La enseñanza que le estaba dando era, cuando esto se termine, sale afuera y a la gente que están tan secos y tan perdidos como estos huesos, háblales, predícales. No importa si te parece que están muertos y secos, háblales y predícales. Si le hablaste a los huesos y los huesos se empezaron a mover y a juntar. Este es el método de Dios para traer vida de nuevo a los huesos secos de hoy. Predica la palabra de Dios. Eso es contigo, mi hermano. Eso no es con Ezequiel allá. Ya Ezequiel pasó. Ya su tiempo, ¿verdad? Su ministerio pasó hace mucho tiempo atrás. Este es el tiempo tuyo. Y Dios te dice, predica la palabra de Dios. Pastor, pero eso es para los pastores, para los evangelistas. No, señor, no, señora. Eso es para todo cristiano. Predica la palabra de Dios. Predícale a los huesos secos que hay a tu alrededor. Predica por todos los medios que puedas. Pastor, pero ahora con este asunto de la pandemia no podemos. ¿Quién dijo? ¿Qué es lo que no puedes? Bueno, tal vez no puedas, no sea apropiado en este momento, tocar las puertas casa por casa y que la gente te abra la puerta, te dejen entrar. Probablemente no. Pero hay tantas otras cosas que puedes hacer. Tú puedes salir a la calle, tú puedes repartir tratados, lo agarrará el que quiera agarrarlo, el que no quiera agarrarlo no lo va a agarrar. Pero siempre ha sido así, con virus o sin virus. Tú puedes ofrecerle a la gente por la calle también con tu mascarilla puesta, si quieren que ores por ellos. Pero tú puedes y tienes los medios a través del teléfono, de la computadora, de un tablet que tengas, a través de la internet. Tú puedes comunicarte con la gente y ahí no importa para nada el virus, porque es una comunicación virtual. Y hoy en día usamos tanto esos medios y los aprovechamos tanto, que hasta las clases se están dando por teléfono y virtualmente y por las computadoras. ¿Quién dijo que tú no puedes agarrar tu teléfono y llamar a una persona que tú sabes que necesita de Cristo y hablarle de Cristo? ¿Quién te lo impide? ¿Quién dijo que tú no puedes agarrar tu teléfono y escribirle un mensaje a una persona que necesita de Cristo? Pastor, pero yo no sé lo que le voy a decir. Agarra un versículo bíblico que hable de Cristo, de la salvación, y escríbeselo y mándaselo. ¿Qué estás haciendo con tu uno? Estamos todavía en esa campaña de quién es tu uno. ¿Qué estás haciendo con tu uno? Yo les dije la semana pasada que yo les iba a decir lo que yo estaba haciendo con mi uno. Aparte de que estoy orando por él, todos los días yo le mando, todos los días, a no ser un día que por alguna razón no pueda, yo le mando un mensajito por la mañana, yo le pongo buenos días y después le pongo unas cositas que yo preparo en la internet con un versículo bíblico hablando de la salvación, hablando de Jesucristo, y se lo mando todos los días. ¿Tú no puedes hacer eso? Sí. Nosotros creamos en Facebook esta página para la iglesia que se llama La Buena Noticia. Todos los días a las 6:30 de la mañana yo estoy sentado en la computadora creando una imagen que más bien es como un pequeño videíto de 5 segundos porque se mueve la imagen, con un versículo bíblico que hable de Jesucristo y de la salvación. Le pongo así de siempre, La Buena Noticia, y lo pongo en Facebook, en la página que se llama así, La Buena Noticia, aunque después la comparto en todas nuestras páginas y cosas en Facebook para que por donde quiera la gente lo vea. Y siempre pongo, todos los días pongo, comparte este post con tus amigos para que ellos sepan. Siempre pongo, todos los días lo pongo.
¿Tú sabes cuántos hermanos de nuestra iglesia lo comparten con sus amigos? Mira, 2 o 3. Y eso de 3 me parece que estoy exagerando. Pastor, pero es que los demás no andan en la internet. ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué me dijiste? No, sí andan en la internet, pero no saben mandar cosas. ¿Cómo es? Y yo recibo todos los días montones de mensajes y hasta de cosas buenas, regulares, malas y de basura. De parte de los hermanos de la iglesia, de esta iglesia, que cada vez que les cae en WhatsApp, no me salvo porque yo no tengo WhatsApp, pero cada vez que les cae en Messenger o en alguna cosa de esa, cualquier bobería de esa, inmediatamente se la mandan a todos sus contactos, a mí entre ellos. No saben cuánto yo he bloqueado por esa gracia. Porque cada vez que recibo una cosa me la mandan en mi teléfono, pic, y pic, y pic, y pic, y no es para un mensaje personal, es para una cosa así. Y yo lo que hago es cuando me cansan un poco los bloqueo. Pero mi pregunta es, si pueden hacer eso, ¿por qué no comparten el mensaje de la buena noticia de Jesucristo? Me da lo mismo si es el que pongo yo, que el que ponga otra persona, que agarren de la Biblia y lo copien. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que poner cualquier otra cosa, a veces tonterías, y no empleamos ese mismo tiempo, esa misma energía, ese mismo recurso en compartir la palabra de Dios? Nunca voy a entender eso. Me gustaría tanto que alguien me lo explicara con su caso y me dijera, pastor, yo soy uno de los que no comparto jamás nada del evangelio, pero sí comparto otras cosas, y lo hago por esta razón. Yo quisiera que me lo explicaran. Estoy hablando de los cristianos, de los miembros de la iglesia, ¿ok? Para que nadie piense, no, si no lo comparten es porque no saben andar en eso. No, yo estoy hablando de gente que los veo todos los días andando en eso, todos los días mandando mensajitos y cositas, y me pregunto, ¿por qué no comparten el mensaje del evangelio? ¿Cuál es el misterio? No sé en qué consiste, pero lo que quería decir es que si tenemos medios en este mismo momento, no importa el virus, no importa nada de eso, sí tenemos medios que podemos usar para compartir la palabra de Dios. Sí tenemos. Úsalos porque la palabra predicada es este poderoso agente de cambio que Dios le mostró a Ezequiel que era el que había que usar para que los huesos secos volvieran a vivir. El segundo agente de cambio es el espíritu vivificante de Dios. El espíritu vivificante de Dios. Continuamos la historia ahí en Ezequiel 37. Dice el profeta, entonces el Señor me dijo, profetiza al espíritu. Ahora ya no era hablarle a los huesos, ahora le tenía que hablar al espíritu. Hijo de hombre, profetiza y dile al espíritu que así dice el Señor tu Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Así que profeticé, o prediqué, podemos decir, como se me ordenó. El Espíritu llegó a ellos y empezaron a vivir. Luego todos se levantaron. Eran una multitud de soldados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero la lección que le estaba dando el Señor ahí al profeta es que sin el Espíritu, mira, nada. Como dice el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida. Cuando Dios creó a Adán, ¿verdad?, del polvo de la tierra, estaba ahí el cuerpo perfecto allí, pero estaba sin vida. Dios tuvo que soplar por medio de su Espíritu en Adán aliento de vida, y entonces dice que Adán fue un ser viviente. Con aquellos huesos pasó lo mismo. Ya estaban todos, se habían juntado, habían formado cuerpos, ya tenían carne, tendones, músculos, piel, pero estaban sin vida. Y le dijo al profeta entonces que le hablara al Espíritu para que viniera y soplara, en aquellos muertos aliento de vida, y ellos volvieron a vivir. Mi querido hermano, nuestros mejores esfuerzos predicando serían vanos sin el Espíritu de Dios. Es necesario que el Señor envíe su Espíritu Santo sobre la gente que está a nuestro alrededor para transformar los huesos secos o los cadáveres en personas vivas.
Es el Espíritu de Dios quien los convencerá de su pecado y de su necesidad de volverse a Dios. Es el Espíritu quien los convencerá de que Jesucristo es real y que está vivo y que Él es el único camino de salvación. Es el Espíritu quien prenderá la luz en los corazones de la gente para que puedan ver y comprender la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo. Es el Espíritu el que traerá vida donde no la hay y producirá verdadero arrepentimiento y hará brotar la fe y traerá a la gente a los pies de Cristo. Para todo eso sí hace falta que nosotros prediquemos, pero para todo eso hace falta que el Espíritu de Dios haga esa obra que nosotros no podemos hacer. Fue por eso que cuando Jesús le encomendó a los suyos la tarea difícil de enfrentarse con el mundo y llevarles el mensaje de salvación, primero les ordenó que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara ¿quién? El Espíritu Santo. Mira cómo les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. El Espíritu Santo es un agente de cambio todopoderoso. Repita: todopoderoso. Todopoderoso. El Espíritu vivificante de Dios. Así que dos agentes de cambio importantes, poderosos, están disponibles. ¿Cuáles son? La palabra predicada, porque si está aquí guardada, eso no cambia a nadie. Es la palabra predicada. Tiene que ser hablada. Y el segundo, el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida de parte de Dios. La tercera lección que aprendió el profeta y nosotros tenemos que aprender es que Dios puede hacer renacer, repita renacer, una nación. Dice la Biblia que Dios da vida a los muertos. ¿Lo crees? Dios da vida a los muertos. Dice en Romanos 4, Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Ese es Dios. Dios hizo que aquel montón de huesos secos volviera a la vida. Dice el profeta: así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Esta es la lección. Dios puede tomar una sociedad corrompida, muerta y seca y hacerla renacer, hacerla revivir. ¿Lo crees? Como le preguntó el Señor a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Yo te pregunto a ti, de parte del Señor, ¿vivirán estos huesos que están alrededor nuestro? ¿Vivirán? No vi mucha reacción. Nosotros hemos visto en nuestro tiempo casos de poblaciones enteras o áreas enteras en determinados países que han revivido a causa del Evangelio de Cristo. Nosotros hemos visto en grandes prisiones, centros penitenciarios, grupos enormes, ¿verdad?, de internos allí, de presos allí, que han sido transformados y convertidos en un grupo grande, en una iglesia tras las rejas, por la gracia de Dios, por el Evangelio de Cristo. Sí, Dios puede hacer renacer a los huesos secos. Un día se dirá, como dice el número 23, miren lo que Dios ha hecho. Miren lo que Dios ha hecho. Sí, Dios puede hacer renacer una nación. Ningún hombre puede, ningún político puede, ningún líder puede, pero Dios puede. ¿Lo crees? Y en cuarto lugar, la cuarta lección para Ezequiel y para nosotros: Dios tiene buenos propósitos para las personas. El propósito de Dios no es que nosotros la pasemos bien, no, ese no es el propósito. El propósito de Dios es restaurar la relación del ser humano con Él. Te voy a leer un fragmento escrito por Rick Warren en el libro Una vida con propósito, que hemos hablado de él otras veces, que muchos de ustedes conocen. Dice el autor: lo que Dios más desea contigo es tener una relación de amor. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros.
Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. De hecho, Él planificó el universo y estructuró la historia, incluyendo los detalles de nuestra vida, para que pudiéramos ser sus amigos. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, a partir de una sola persona, esto lo dijo el apóstol Pablo, hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo todo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Termina diciendo Rick Warren, conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Lo voy a repetir. Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocidos y amados por Dios es su mayor placer. Ese es nuestro Dios y eso es lo que Él quiere para la gente. Ese es su propósito, lo que Él desea para la gente a nuestro alrededor. Dice Pablo a Timoteo, Dios quiere, ¿quieres leer esto conmigo? Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Hay muchas cosas que a nosotros nos puede parecer un poco difícil de saber qué es exactamente lo que Dios quiere. Pero si una cosa no debemos tener dudas ninguna es esto, porque lo dice clarito con todas las letras. Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Hay muchas cosas que nosotros deberíamos orar. Señor, muéstrame tu voluntad. Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero aquí ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Está escrita en la Biblia, en blanco y negro. Aquí está, 1 Timoteo 2:4. Si tu Biblia es Reina Valera, o sea, traducción Reina Valera como la mía, dice, hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es esto. En el capítulo 36 de Ezequiel, fíjate, la visión de los huesos secos está en el capítulo 37. En el capítulo anterior, en el 36, Dios le promete, por medio del profeta, rescatar a aquella gente, salvarlos, limpiarlos, cambiar sus corazones, darles un nuevo espíritu y bendecirlos. Porque eso es lo que Dios quería con aquella gente. Al final de la visión de los huesos secos, este es su mensaje. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Este era el plan de Dios con el pueblo de Israel. Toda aquella visión de los huesos secos y demás era para enseñarle a Ezequiel cuál era ese plan y cuál era la parte de Ezequiel, ¿verdad? Pero esto era el propósito de Dios con el pueblo. Por eso, mi querido hermano, hay, ¿qué cosa? Esperanza. No importa cuán arruinada esté la sociedad, no importa cuán corrompida esté, así esté como un campo sembrado de cadáveres después de una feroz batalla, o peor aún, como una llanura llena de huesos, ¿cómo? No importa, hay esperanza para nuestra nación. Dice lo que tienes al lado o cerca de ti, hay esperanza para nuestra nación. Hay esperanza para nuestra ciudad. No por causa de los políticos, sino por la gran misericordia del Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y conozcan la verdad. Por tanto, concluyendo, mis hermanos, oremos por nuestra ciudad, de Miami Beach, de Miami o donde quiera que tú estés. Oremos por esta nación. No importa cuán corrompida o alejada de Dios la veamos. Hay esperanza. Eso fue lo que el Señor le mostró a Ezequiel aquel día, en aquella visión.
oscura, tétrica, pero le mostró que había esperanza. Como dijimos hoy, a pesar de la situación general, hay esperanza. Hay agentes de cambio poderosos, ¿verdad? ¿Cuáles son los agentes de cambio poderosos? La palabra predicada y el Espíritu de Dios que da vida, el Espíritu vivificante de Dios. En tercer lugar, Dios puede hacer renacer una nación. Dios tiene el poder de dar vida y Dios tiene buenos propósitos para las personas. Su propósito es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Tú no eres el profeta Ezequiel, tú eres tú, pero Dios es el mismo. Amén. Y aún hoy Dios está viendo esta ciudad, Dios está viendo esta nación. Y aunque nosotros podamos ver en una visión de noche y decir cuántas luces, qué lindo, pero Dios está viendo un valle de huesos secos. La buena noticia es que para este valle de huesos secos también hay, ¿qué cosa? Esperanza. También hay esperanza. Amén. El Señor le bendiga y nosotros podamos hacer nuestra parte compartiendo las buenas noticias del Señor con todos los que están a nuestro alrededor.